reservados en la historia. Desde luego la desbandada es uno de esos episodios en los que la memoria histórica ha puesto el foco. Episodio de la Guerra Civil, ya saben, es el que se produjo cuando, después de un primer año de guerra en la que Málaga había estado bajo control republicano y había habido una represión fuerte, evidentemente entraron las tropas nacionales con otra represión muy fuerte, huyeron muchos ciudadanos de Málaga por la carretera de Almería hacia esta ciudad y se produjo un bombardeo desde el mar en el que perdieron la vida muchos de esos malagueños que huían de la ciudad. Y Pablo López ha creado, a propósito de la desbandada, ha creado un juego de rol para acercarse a la memoria de este episodio. Buenas tardes, Pablo López. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se te ocurrió que el modo de acercar a un público, seguramente juvenil, sobre todo, a este episodio histórico fuese a través de un juego de rol? Pues todo comienza hace unos años precisamente en Canal Sur, ¿no? Estaba viendo un reportaje de la marcha que hace la Asociación de la Desbandada todos los años para conmemorar estos hechos y la verdad es que en mi caso me sorprendió que yo nunca había escuchado hablar de la desbandada. Entonces me llamó la atención que algo tan importante pues fuese por lo menos desconocido en mi entorno, ¿no? Eso hice que echase un vistazo, que intentase indagar un poco y conforme más conocía, más me iba llamando la atención, ¿no? Hasta el punto que descubrí que al final la desbandada, más que un hecho, era una especie de amalgama de historias de miles de personas que habían confluido en un mismo momento, en un mismo lugar y bajo las mismas circunstancias. Y eso pues me llevó a darme cuenta de que eso es precisamente lo que ocurre en una partida de rol, ¿no? Que varios personajes al final confluyen su historia en un mismo sitio y mismo lugar. Y bueno, me pareció que sería, sí. Sí, básicamente, ¿cómo se juega, digamos? ¿Qué roles intervienen y de qué manera interactúan en este juego de rol? Pues jugar es bastante sencillo, ¿no? Al final lo que necesita un grupo de personas que se van a sentar en una mesa, uno de ellos, que es el director, pues va a contar como una historia al resto, ¿no? En este caso una historia que está basada en la Guerra Civil, en Málaga, en estos días de la desbandada, y el resto de jugadores pues va a crear personajes ficticios, pues un poco en el contexto de Málaga en esos días. De manera que esos personajes van a ser realmente los protagonistas de la historia que le va a proponer el director. En este caso, pues la historia utiliza como hilo conductor a Norman Bethune, médico canadiense que fue muy importante, fue una figura clave en aquellos días porque pasó varios días y noches rescatando a gente de la carretera y llevándolo al hospital. Y al final, pues entre todos van a ir contando una historia donde los jugadores van a decidir qué hacen sus personajes, utilizando el azar y un poco la narrativa que vayan entre todos llevando, pues irán conformando la historia que surja, porque la verdad es que esto también es un poco de improvisación, con el propósito de, sobre todo, de ir conociendo también lo que ocurrió aquellos días con el contexto histórico de la desbandada. Pablo, antes de despedirte, creo que se puede descargar gratuitamente. ¿Cómo quien esté interesado, cómo lo hace? Pues lo más sencillo es ir a cualquier buscador como Google y poner la desbandada juego de rol y automáticamente encontrar el enlace a la web, porque es un portal llamado Itch.io donde creadores de contenidos compartimos cosas, pero directamente con Google le va a llevar ahí encontrar el PDF y efectivamente gratis lo puede descargar. Pues nada, a quien le haya seducido, que ya ven que es atractivo el juego, lo puede hacer con facilidad. Pablo López, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Canal Sur en Mesa de Análisis. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Bueno, ya que hablábamos de Norman Bethune y de tantos extranjeros que estaban por allí, dejadme que os pregunte por el voto Cera, el voto de ese censo electoral de residentes extranjeros. Hay quien piensa que